En el video anterior indiqué cómo hacer la conexión del Sonoff Basic, además de su configuración en la app iWiLink, y también cómo manejarlo mediante comandos de voz con Alexa. Te dejaré en las tarjetas el video para que lo puedas ver. Ahora vamos a pasar a la conexión como ejemplo real en el cajetín para el switch en la pared para dar luz a una habitación. Quédate en este video para que sepas a detalle cómo hacerlo. Bien, acá tengo lo que es el cajetín de la conexión de nuestro switch. Por lo general tenemos una cajita así, por así decirlo, en nuestra pared, y tenemos un switch que con esto prendemos y encendemos nuestra luz de la habitación o de la sala, bueno, en el lado donde vamos a poner este Sonoff. Este de aquí, este switch, no nos funcionaría en realidad mucho que digamos, porque vamos a tenerlo que mantener siempre activado, ¿sí? Para poderlo conectar acá. O si lo reemplazamos por el pulsador que tenemos acá, tampoco nos funcionaría, porque al momento de accionarlo, al momento de prender, se puede decir, va a estar como que pulsado siempre. Entonces quiere decir que se va a estar reiniciando constantemente. Lo que tenemos que hacer, si queremos instalar este Sonoff dentro de este cajetín o a un costado del mismo, tenemos que utilizar uno de timbre. Esto tómenlo como una recomendación nada más, porque así nos aseguramos solamente dar un pulso, tipo como el pulsador que tenemos acá, ¿sí? Entonces la recomendación sería cambiarlo por uno de estos, ¿va? Adicional a eso, en nuestro cajetín voy a indicarles usualmente, y esto es casi en la mayoría de viviendas, solo hay dos cables que conectan al switch, por ende ese sería lo que es la fase, ¿sí? Así tal cual podríamos identificar en nuestro cajetín de switch. Acá tenemos solo conectado, por así decirlo, un solo cable, y esto solo los uniría en conexión y nada más. Para poder conectar un Sonoff, ubicarlo dentro o hacia un costado, como ya les había mencionado, debemos necesitar el cable neutro, o sea, fijo. Sí o sí necesitamos el neutro, porque eso es lo que nos pide acá para que funcione, porque dentro tenemos una fuente de alimentación que obviamente da corriente a todo el circuito del Sonoff. Entonces siempre fijarse que además de la línea o fase, siempre haya el neutro. Si bien es cierto, tenemos interruptores inteligentes listos para su conexión, que seguramente también les traeré al canal. Estos también requieren de una conexión de línea viva o fase y del neutro. Sin embargo, hay también los interruptores que no necesitan el neutro en el cajetín de conexión, pero no son muy eficientes. Muchos requieren de un capacitor conectado en paralelo a la bombilla para absorber energía al parpadeo emitido si es una bombilla LED, siendo más específico. Hay otros que no requieren dicho capacitor, pero que no están pensados para una larga vida útil. Al final de un plazo no muy largo, tendrás que cambiar por otro nuevo. Por eso, recomendable que en el cajetín para hacer la conexión haya ambos cables, fase o línea viva, y de neutro para una mayor durabilidad y sobre todo seguridad. Ahora sí, dada la aclaración, seguimos con el video. Y si solo tienen esta conexión, nada más, no tienen otro cable que pase así sin ninguna conexión, tendrán que traer desde algún tomacorriente cercano el neutro hacia acá, porque aquí debemos ingresar 120 voltios o 220 voltios para que pueda funcionar el Sonoff, ¿sí? Eso como obligación se puede decir. Entonces siempre tienen que revisar en su cajetín que haya también el cable neutro. Ya saben cómo identificarlos, ya les había indicado al principio del video cómo identificar cuál es neutro y cuál es línea o fase. Para indicarles cómo debería ser la conexión del Sonoff dentro del cajetín o fuera de él, voy a proceder a desconectar este switch que tengo acá y ubicar el de timbre, el que ya les había comentado que sería la recomendación para hacerlo, ¿sí? Y les voy a decir dónde podemos soldar los contactos de timbre para que ustedes puedan hacer la función de este de aquí que funcione como este de acá, ¿ok? Bien, me olvidaba, quiero indicarles que en realidad del Sonoff, para poderlo ubicar dentro del cajetín, siempre se recomendaría que el cajetín del interruptor sea de plástico para que no haya ningún problema al momento de meterlo. Entonces vamos a necesitar solamente lo que es la placa dentro, ¿sí? Es muy sencillo sacarlo, ahí ustedes pueden ver. En realidad esta es la plaquita que vamos a necesitar, solamente este de acá.
y lo podemos ubicar acá dentro del cajetín de conexión del switch, ¿sí? Entonces aquí vendría la entrada de 120 o 220 voltios y acá la salida hacia el foquito. Y en los contactos de aquí, a ver, voy a ver si puedo hacer zoom acá. Este es el pulsador que tenemos y en cada uno de los contactos vamos a soldar dos cablecitos para poder llevarlos al pulsador, en este caso el del timbre, ¿sí? Entonces si accionamos esto es como haber presionado el de acá y así tenemos la placa adentro. Ahora si ustedes quieren hacer la conexión por fuera, pues básicamente pueden hacerla así, la tienen aislada y lo ponen hacia un costado del cajetín de el interruptor y ya está. Obviamente van a tener que pasar cables por acá, pasar cables por acá, y los del pulsador que van acá también van a tener que pasar cables. Lo mejor sería ubicarlo dentro, y si el cajetín que ustedes tienen es de hierro, que usualmente suelen ser así, pues bueno, en la placa vamos a tener que poner aquí algo que aísle para que al momento de que se toque abajo no haya ningún contacto, ¿sí? Acá podemos observar que el contacto neutro, si nos guiamos en base a la serigrafía que tenemos aquí, el contacto neutro, que son los dos de arriba, sería este y este, es el mismo, ya que tenemos acá la continuidad con este cable que los separa, ¿sí? Entonces sería el mismo contacto. Por ende, según el manual de el Sonoff, podemos observar que para conectar una bombilla necesitamos los 120 o 200 voltios acá a la entrada, y solamente de la fase podemos sacar hacia la bombilla, ya que el neutro en teoría estaría conectado por el cableado de la habitación, de la casa, etcétera, ¿sí? Eso como el ejemplo de conexión. Voy a hacer la conexión acá, voy a soldar obviamente los cablecitos acá como les dije, para que vean cómo queda y luego les indico. Bien gente, así tendríamos hecha la conexión. Van a ver ustedes que acá prende mediante el pulsador timbre, se puede decir, ya que si tendríamos el otro es como que si quedaría presionado. Entonces es un poco complicado en ese sentido. Obviamente si solo van a tener el switch conectado fuera de lo que es el Sonoff, deberían tenerlo siempre activo. Les voy a indicar cómo quedó por dentro. Ok, ahí está, perfecto. Como ya les mencioné anteriormente del conector de timbre, ¿sí? Simplemente saqué dos cables, ahí está. Soldé dos cablecitos al pulsador. Entonces el Sonoff queda dentro. Ok, entonces si hago así, obviamente vamos a poderlo encender. Y ya como está configurado, mediante los comandos de voz podemos encenderlo también. Voy a poner por acá el Echo Dot para que ustedes observen. Y le voy a decir: Alexa, enciende luz habitación. Muy bien. Perfecto, como ustedes pueden observar, lo enciende sin ningún problema. Vamos a decirle: Alexa, apaga luz habitación. Muy bien. Perfecto, o sea, lo que les indiqué, pero ya conectado, digamos, en un switch que podríamos utilizar para poderlo encender y apagar desde la pared. Si su caja del switch de la conexión en la pared es de plástico, lo podrían poner así tal cual a la tarjetita del Sonoff y no habría ningún problema. No habría problema de que haya cortocircuito porque es plástico, el plástico no conduce. Si es la caja de metal, sí habría que aislar la parte de abajo para que no esté en contacto. Y bien, de aquí ya simplemente voy a indicarles cómo ya quedaría en la pared para que observen con un ejemplo práctico cómo podrían hacer la conexión, ¿sí? Vamos a pasar a eso para que lo observen. Bien, vamos a hacer la conexión ya directa en el cajetín del interruptor de pared. Atención, si no tienen experiencia manejando corriente alterna, siempre bajar el breaker o llave de su red doméstica. De esa forma no habrá corriente en los cables y pueden trabajar sin problemas. Quitamos la tapa del interruptor, visualizamos dos tornillos que se sujetan al cajetín, los sacamos. Una vez que hemos sacado, podemos observar que tenemos un cable sin conexión, el cual sería el neutro. Siempre deben fijarse que haya ese cable, si no lo hay tendrán que traer de un toma corriente cercano. En el interruptor están conectados dos cables, lo cual sería la interrupción de la fase o línea viva. Vamos a sacarla del mismo para que puedan observar. Como les mencioné, el que no tiene ninguna conexión debería ser el neutro, pues lo vamos a comprobar.
Este cable de color amarillo es el que va al foco y el otro extremo es la fase o línea viva como tal. Igual lo vamos a comprobar. Para ello vamos a pelar el otro cable con mucho cuidado. Para poder hacer la comprobación pueden dar corriente nuevamente a la red doméstica. Con la ayuda de un multímetro en la escala de voltaje alterno verificamos el voltaje entre los cables y si ustedes observan nos da los 120 voltios en mi caso. Por ende estamos en lo correcto, que el cable de color rojo es la fase y el otro cable que no tiene ninguna conexión de color amarillo es el neutro, ya que si comprobamos con el otro cable de color amarillo no tenemos voltaje en lo absoluto debido a que ese es el cable que va al bombillo o foco y por el momento no hay paso de corriente. Vamos a empalmar dos cables adicionales para poder hacer la conexión más óptima, tanto al cable de fase como al de neutro. Estos dos cables irán a la entrada del SONOFF y el cable de color amarillo restante irá a la salida del SONOFF en el contacto de línea viva o fase. Acá tengo la placa del SONOFF. Vamos a conectar a la entrada el neutro en el contacto de arriba y la fase o línea viva en el contacto de abajo. A la salida vamos a conectar la fase que va hacia el foco, que es el cable de color amarillo. Y en el neutro de la salida no vamos a conectar ningún cable, ya que el neutro ya está conectado directamente al foco, tal cual el esquema de conexión del mismo SONOFF. Mi caja de conexión es metálica, por ende tendré que aislarla, al igual que a la placa del SONOFF para poder ubicarla dentro. Con una cinta aislante vamos a poder hacer eso, les indico cómo queda. De esta forma podemos asegurarnos de que no haya algún cortocircuito. Hacemos las conexiones como les había mencionado. Primero conectamos el cable de fase que va al foco a la salida del SONOFF. Luego conectamos los otros cables a la entrada, el neutro y la fase. Les indico cómo queda. Pueden observar que la conexión está muy bien hecha ya que tenemos encendido el SONOFF. Los cables restantes vamos a conectarlo al switch tipo timbre para poder comprobar que funciona correctamente. Una vez conectado ya es cuestión de atornillar la cajita. Como pueden observar funciona correctamente. El LED indicador se lo puede apagar desde la app. Eso ya queda en cada quien hacerlo o no. Arreglo todo y pasamos a la prueba final. Muy bien, ya lo he puesto acá, ya está sellado y todo, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona. En este momento está prendido. Entonces si acciono, ahí está, se apaga. Bueno, estoy con las luces LED del estudio. Así que funciona perfectamente, ¿sí? Igual con el asistente virtual, entonces podemos decirle Alexa, apaga foco habitación. Muy bien. Ok, ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Les voy a indicar, perfecto, ahí está. Podemos decirle Alexa, enciende luz habitación. Muy bien. Perfecto, entonces funciona sin ningún problema, o sea, está muy bien hecha la conexión y funciona perfectamente. Podemos decirle luz, foco, igual como ya lo hemos configurado como luz, entonces no hay ningún problema. Así que espero que les haya gustado este video, espero que les sirva y suscríbanse para más videos interesantes y gracias por el apoyo. Nos vemos en la siguiente, chao.